Paz de Cristo, amados hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Las Sendas Antiguas, a cargo del obispo Carlos Durán. Dios les bendiga. Vamos a estar viendo que en el Nuevo Testamento dice también que Dios es uno, y vamos a ver quién es este Dios que dice la Biblia que es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la Biblia muestra que Dios se manifestó como Jehová. Pero sin embargo, estimado hermano, estimado amigo, estudiante de la Biblia, usted puede leer toda la Biblia, usted puede leer todo el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová ni una sola vez. ¿Por qué será que la palabra Jehová no aparece ni una sola vez? ¿Será porque ya no hay Dios en la dispensación de la gracia? ¿Será porque en el Nuevo Testamento no hay Dios? No, sí hay Dios, sí es el mismo Dios, sino que ese Dios ya no se manifestó con el nombre de Jehová, sino que se manifestó en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, con el nombre de Jesucristo, porque este es el nombre del verdadero Dios. Alabado el Señor Jesucristo. Bien, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a estar entrando en el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, y yo quiero que leamos en el libro de Mateo 16, vamos a leer 18 y 19, y dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Alabado el Señor. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bien, Pedro no iba a recibir unas llaves literales. Algunos dicen que Pedro tiene unas llaves las cuales va a usar o está usando allá en el cielo para abrirle las puertas a todo aquel que llega después de muerto. Pero definitivamente no es así. La palabra del Señor dice que el Señor le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El Señor le dijo a Pedro que en un tiempo futuro le iba a dar unas llaves. ¿Cuáles son esas llaves que el Señor le ofreció a Pedro? Lo vamos a ver un poco más adelante. Hoy encontramos que hay miles de grupos religiosos por todo lado. En cada esquina encontramos una iglesia que dice: nosotros estamos enseñando y predicando la verdad del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, la Biblia muestra enfáticamente que solamente hay una iglesia verdadera. Así como solo hay un Dios que es verdadero, hay una iglesia que es verdadera. No pueden haber dos ni tres iglesias, porque el Señor Jesucristo vino y murió, dio su vida por una sola iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero, y el Señor Jesucristo no practica la bigamia espiritual, porque Él solamente tiene una esposa, y esta esposa es la verdadera iglesia, la iglesia que lleva su nombre, la iglesia que fue comprada con su sangre. Y esta iglesia es esa iglesia que comenzó el día de Pentecostés con 12 hombres a responsabilidad humana de 12 hombres, pero dirigido por el Espíritu Santo. Encontramos al leer la historia, al escudriñar la historia de las religiones, nos damos cuenta que allá más de 2000 años antes de Cristo, en Babilonia ya habían muchas religiones paganas,
Pero estas religiones, como repito, como paganas, ellos creían en 3 y más dioses. La Biblia enseña que solamente hay un Dios. Este Dios es el que creó los cielos y la tierra. Este Dios es el que creó todas las cosas. Este Dios se manifestó en el Antiguo Testamento con diferentes nombres, pero el nombre que más conocemos es el nombre de Jehová. Sin embargo, decía, allá en Babilonia, más de 2000 años antes de Jesucristo, ya creían en varios dioses. La doctrina babilónica fue siguiendo a través y esparciéndose a través del mundo conocido en aquel entonces, pero a partir del año 325 se conoce en la historia como la mezcla, cuando un hombre llamado Martín Lutero inició la gran iglesia universal que hoy tenemos esparcida por todo el mundo, la cual Apocalipsis 17:5 le llama la gran ramera. Sí, esta religión babilónica que se formó o que continuó haciendo una mezcla ya por el año 325 después de Jesucristo, puso como dogma, puso como una doctrina a seguir y a obedecer, llamada la doctrina de la Santísima Trinidad. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, la Biblia no dice en ningún lugar que Dios sea santa. La Biblia no dice que Dios sea santísima. La Biblia dice que Él es santo y eso es suficiente. Y es el único que es santo por la eternidad. Pero esta doctrina babilónica comenzó a enseñar que Dios era una santísima. Y comenzó a enseñar que Dios era 3 personas distintas. Esto es una doctrina que no aparece en la palabra de Dios. Dios es un solo ser. Dios es espíritu, dice la Biblia. Juan 4:24, Isaías 63:10 dice que Dios es espíritu. Y un espíritu no es persona. Un espíritu no tiene cuerpo. Un espíritu es incorpóreo. Por lo tanto, la Biblia enseña que Dios es espíritu y por lo tanto Dios no tiene cuerpo. O no tenía cuerpo. Porque más tarde vamos a estar explicando cuál es el cuerpo que tiene Dios. Dios dice en su palabra que Él es uno y que no comparte su gloria con nadie. Respetando la opinión de cada persona, yo voy en una forma muy breve a contar mi testimonio. Yo nací en un hogar católico. Mi papá quería que yo fuera cura y me mandó a estudiar para cura. Y una de las cosas que a mí me enseñaban era que Dios era 3 personas. Y yo aprendí un rezo, que este rezo hoy se conoce a través de todo el mundo, en todos los idiomas. Y este rezo dice así: grande es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y revisando la bendita palabra de Dios, que es el mapa que debe usar todo ser humano, todo cristiano que quiera llegar a alcanzar la vida eterna, va a tener que sujetarse a este mapa, a esta bendita palabra de Dios que se conoce como la Biblia. Al revisar la Biblia, yo me di cuenta que la Biblia no habla en ningún lugar que Dios sea 3 personas. Al revisar la Biblia, yo me di cuenta que no aparece la palabra Trinidad ni una sola vez en la Biblia. Por lo tanto, comencé a investigar de dónde venía eso si no está en la palabra de Dios. Yo me quedé sorprendido que esta doctrina venía de Babilonia, formándose con Nimrod, este famoso hombre que dice la Biblia que era un fuerte cazador ante los ojos de Dios. Este hombre fue el que construyó la Torre de Babel, la ciudad de Nínive, así entre otras. A partir de ese entonces, los adoradores a esos dioses falsos de Babilonia comenzaron a adorar a 3 personas distintas,
a Nimrod, Semiram, su esposa, su hijo Tamuz. Pero decía que en el año 325 se formó una gran religión, la continuación de la Babilonia antigua. Apocalipsis 17:5 habla de una ramera, habla de una religión que dice que es Babilonia la Grande. ¿Por qué será que es Babilonia la Grande? Porque la Babilonia pequeña era una ciudad de muy pocos habitantes, pero hoy en día la Babilonia Grande está distribuida por todo el mundo y es muy grande. Bien, lo que quiero centrar el tema es en esto. Volvamos a la doctrina bíblica, volvamos a la verdad, porque el mundo hoy está lleno de doctrinas falsas y paganas. Todo ser humano desea salvarse, todo ser humano desea ser un hijo de Dios, pero sin embargo, para que pueda salvarse, para que pueda ser hijo de Dios, va a tener que sujetarse a lo que dice esta bendita palabra. Decía que este resto que yo aprendí cuando yo estudiaba para cura, es que dice que Dios es tres personas. Grande es el misterio de la Santísima Trinidad. Sin embargo, encontramos en la Biblia que misterio es algo que no ha sido revelado. Este misterio de la Santísima Trinidad aún no ha sido revelado porque tal misterio no existe. Pero sin embargo en la Biblia dice, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio no de la Trinidad, sino de la piedad. Dios se manifestó en carne. Este misterio fue revelado a la iglesia, esa iglesia que lleva el nombre de Jesucristo. Y este misterio que fue revelado es que Dios, que es Espíritu, se manifestó en carne. No que Dios sea dos o tres personas. Esta doctrina que yo aprendí, que dice, repito, disculpen la redundancia, que son tres personas, está diciendo que son tres dioses falsos, tres personas distintas y un número 7 que es el verdadero. Pongámosle atención, quizás usted ha escuchado esta doctrina o tal vez usted esté practicando, creyendo y predicando esta doctrina. Esta doctrina que viene de allá, del siglo III ya introducido en el mundo llamado cristiano, se lee de esta manera. Grande es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre, contemos, Dios Padre, 1, Dios Hijo, 2, Dios Espíritu Santo, 3. Ahora, 3 personas distintas, ya tenemos 6, ¿verdad? Porque una persona no es Dios. Y si dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está hablando de 3 dioses. Y si dice 3 personas distintas, entonces tenemos 6. Y al final dice, y un solo Dios verdadero. Lo que está diciendo que esta doctrina está creyendo en 3 dioses falsos porque solo uno es verdadero. Está creyendo en 3 personas distintas. Y esto es antibíblico. La Biblia dice que los idólatras se van a ir al infierno y creer en más de un Dios es idolatría. Porque la Biblia dice enfáticamente que Dios es uno. Si alguien era celoso de las cosas de Dios, eran los judíos. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia dice que Dios es uno y no hay dioses con él. Dice que él no comparte su gloria con nadie. Dice Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, como quien dice, aprende hoy y reduce de 3 a 1, estimado amigo. Aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Dios es Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar, porque la presencia de Dios está en todo lugar y no hay otro Dios. Él no necesita ayuda de otros dioses, Él no necesita ayuda de nadie para hacer las cosas. Él es uno. Voy
como no hay mucho tiempo, esto es un tema muy extenso, voy a tocar solamente algunos pasajes en el Antiguo Testamento que dice que Dios es uno. Dice Deuteronomio también 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Este pasaje dice que no hay otros dioses con él. ¿Dónde estará entonces el Dios Hijo? ¿Dónde estará entonces el Dios Espíritu Santo que a mí me enseñaron? Esta doctrina no está en la Biblia. Dios es uno, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Dios se manifestó no en tres personas, sino en tres maneras diferentes de acuerdo a la necesidad de la humanidad. Isaías 44:6 dice de la siguiente manera. Vamos a leer Isaías 44:6 para que podamos entender un poco mejor lo que estoy diciendo. Dice: acordaos de los tiempos pasados, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dios no comparte su gloria con nadie, decía. Por lo tanto, no hay otro Dios con Él. No hay nadie que se parezca a Él. Bendito y alabado el Señor. Como hemos leído en estos pasajes, aunque son muchos, por el tiempo, quiero limitarme a leer en el Antiguo Testamento solo estos pasajes. Este fue su programa Las Sendas Antiguas. Sigue en sintonía de la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica.